Buenas tardes, mi nombre es Adriana Torres Lira. Soy aspirante a la licenciatura en Nutrición Aplicada que imparte en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Les muestro mi presentación de la unidad 3, sesión 8, actividad 2, presentación multimedia y exposición de resultados, con el tema diferencia entre alimentación y nutrición. México es uno de los países que cuenta con un índice mayor de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo, lo cual es motivo de muchas enfermedades, como por ejemplo cardiovasculares, diabetes, colesterol alto, entre otras. Esto es a causa de una mala alimentación, como por ejemplo el solo hecho de comer por comer y sentirse satisfechos, comiendo comida chatarra. Se trata de hacer énfasis en las personas de el hecho de saber y entender la diferencia entre alimentación y nutrición. Hay que tener en cuenta que la nutrición es inconsciente, en cambio la alimentación es consciente, pues nosotros decidimos qué comer. Existe una gran diferencia entre alimentarse y nutrirse. Esta diferencia radica en el hecho de que mientras alimentarse es simplemente la acción externa de ingerir alimentos para sobrevivir, y nutrirse podría ser el proceso biológico por el cual nuestro organismo obtiene los micronutrientes y macronutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. Aquí les presento los objetivos generales, que sería crear y hacer conciencia en las personas de cuál es la diferencia que existe entre alimentación y nutrición, y hacerles entender la importancia que es el saberlo, para poder cambiar los hábitos alimenticios que se tienen. El objetivo específico es determinar cuáles son los alimentos chatarra y cuáles los alimentos que aportan nutrientes. Si las personas solo se alimentan por el solo hecho de comer y comer para sentirse satisfechos, o se alimentan a base de nutrientes. Para empezar, debemos dejar en claro qué es alimentación y qué es nutrición. La alimentación la definiremos como el conjunto de procesos que sufre un alimento desde su origen hasta el momento del consumo. La nutrición es la que se lleva a cabo una vez que el alimento llega a nuestra boca y se somete a la acción de enzimas y fermentos que lo descomponen en sustancias nutritivas que son absorbidas y utilizadas por el organismo. Ahora vamos a hacer la diferencia un poco más conceptual. Alimentarse sería la acción de ingerir alimentos generalmente para saciar el hambre. Nutrirse sería el proceso biológico por el cual nuestro organismo obtiene los nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento de los alimentos y líquidos ingeridos. Quizás hayas escuchado alguna vez que nuestra generación está bien alimentada pero malnutrida, y esto es debido a que no siempre los alimentos que ingerimos contienen los nutrientes necesarios para una buena nutrición. Todos heredamos, o más bien nacemos, dentro de una cultura alimentaria. Aprendemos y compartimos creencias, conocimientos y prácticas asociadas a la alimentación de nuestro grupo social. Existen varias razones por las cuales podemos no obtener los nutrientes que necesitamos para que nuestro organismo funcione correctamente, entre los cuales están el comer alimentos poco nutritivos,
combinar mal los alimentos y no comer la suficiente variedad de alimentos. Esa norma social que nos dice cómo deben ser nuestras comidas, por ejemplo, la cena de Nochebuena, los alimentos del hombre que trabaja fuera de casa, la alimentación infantil, la alimentación de la mujer embarazada, etc. Y no es la composición nutricional la que cataloga a esas comidas, sino la costumbre y la simbología asociada a los alimentos. Estos son los resultados que obtuve. Para obtener esto, formulé una encuesta con respecto a este tema. Se la realicé a 10 personas entre adolescentes y jóvenes para conocer qué tanto saben acerca de este tema. Se la realicé a personas con una edad entre los 17 y 28 años de edad, realizando preguntas como si saben cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición, si tienen el conocimiento del significado de cada una, etc. Enseguida les presento parte de la encuesta que para mí son de suma importancia y ya están detalladas. Como se puede observar en la gráfica, las personas encuestadas oscilan entre los 17 y 28 años de edad. A estas mismas personas se les preguntó si sabían cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición. El 60% respondió que sí, el 30% respondió que no y el 10% respondió que más o menos. También se les preguntó si cambiarían la alimentación que llevan por una alimentación nutritiva, a la cual respondieron el 50% que sí, el 20% respondió que no y el 30% respondió que tal vez. En esta encuesta se demostró que la mayoría de los encuestados tienen conocimiento en cuanto a la diferencia entre alimentación y nutrición. Pero con el ritmo de vida que llevan, prefieren o solo les da tiempo de alimentarse. Están conscientes en que esta alimentación que llevan les es dañina, pero la cambiarían por una alimentación más nutritiva. A continuación les expongo las conclusiones y recomendaciones a las que llegué. Al analizar esta entrevista pude llegar a la conclusión que se logró fomentar a la gente de cualquier edad razonable la idea de poder y querer cambiar el tipo de alimentación por una alimentación nutritiva, haciendo a un lado el hecho de comer por comer para lograr sentirse satisfechos. Se logró también explicarles la diferencia entre ambas y que lo entendieran. Les recomendé que se realizaran un chequeo médico, si es posible, llevando un control en cuanto a su alimentación para prevenir o controlar el sobrepeso y demás enfermedades derivadas de este. Ya que muchas personas, por llevar un estándar en su alimentación desde pequeños, no lo realizan. Necesitamos alimentos para nutrirnos. La nutrición solo es posible mediante la alimentación, pero no todos los alimentos son igualmente nutritivos, lo cual
hace que alimentarse en cantidad no se traduzca necesariamente en nutrirse correctamente. Lo principal para nutrirse correctamente es la variedad, ya que el cuerpo requiere macronutrientes y micronutrientes. Espero les haya quedado un poco claro mi tema de cuál es la importancia del saber la diferencia entre alimentación y nutrición para tener una alimentación nutritiva. Les comparto las fuentes y referencias que consulté para lograr concretar esta información y que puedan ahondar en el tema expuesto si ustedes lo desean. Por su atención, muchas gracias.